estás? Hola, buenos días amigos y bienvenidos a Contacto Directo. Les saluda Samantha Mora, hoy por Stephanie Spin, quien está indispuesta de salud. Revisemos quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Pablo Dávila, consejero nacional transitorio de Participación Ciudadana. El mandato de la consulta popular para este consejo comprende evaluar a las autoridades designadas por el consejo y, si fuese necesario, removerlas y reemplazarlas. Y proponer reformas legales a la Asamblea, pero no se incluye la competencia constitucional de investigar denuncias contra la corrupción. Vamos a examinarlo. Además, Héctor Yepes, asambleísta de Suma por Guayas, la destitución del presidente de la Asamblea y la elección de su reemplazo. ¿El juicio político al fiscal por sus actuaciones como fiscal es factible? ¿Se lo puede enjuiciar por actuaciones anteriores denunciadas por el excontralor prófugo de la justicia? También estará con nosotros Marco López, integrante del Foro de Economía y Finanzas, exvocal de Junta Monetaria. Las reservas de la dolarización pertenecen a los depositantes de los bancos privados, a los trabajadores afiliados al IES y a los gobiernos autónomos descentralizados. Su liquidez y las repercusiones de que el Banco Central las haya prestado al gobierno para cubrir su déficit. Lo examinaremos. El Consejo Transitorio de Participación Ciudadana destituyó a Carlos Ochoa del cargo de Superintendente de la Información y Comunicación y, según el artículo 213 de la Constitución, decidió nombrar a su reemplazo de terna, que el presidente de la República, Lenín Moreno. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Samantha. Buenos días. Buenos días a todos. El Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, elegido por la Asamblea de ternas del presidente Lenín Moreno, constituye el primer órgano del poder público en más de 10 años que no está copado por adherentes, simpatizantes, ahijados o compadres de Rafael Correa. La impunidad rampante y la crisis moral que afligen a la República fue posible por muchos factores, y entre ellos destaca la ley Mordaza, con su sistema de sanciones administrativas a los medios de comunicación de propiedad privada, mediante multas progresivas impuestas por el Superintendente de la Información y Comunicación, que pueden llevar a la quiebra a esos medios. Luego de un proceso en que esa superintendencia oficia de juez y parte. Según el artículo 424 de la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos prevalecen sobre la misma y sobre cualquier acto del poder público. Esos tratados establecieron hace más de 70 años que las faltas cometidas por abuso de la libertad de expresión están sometidas a jueces penales y civiles independientes de la función ejecutiva. En consecuencia, este régimen administrativo de sanciones de la función ejecutiva es violatorio de dichos tratados. Por eso la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha pedido al Estado ecuatoriano, de modo vinculante, poner su legislación en conformidad con esos tratados. En consecuencia, el Consejo Transitorio debe abstenerse de llenar esa vacante y más bien pedir a la Asamblea que suprima la superintendencia de la Ley de Comunicación, de conformidad con el mandato de la consulta popular de solicitar reformas legales. Y el presidente de la República abstenerse de enviar terna para ese cargo, que ha cesado en la persecución a los medios desde que Lenín Moreno asumió la presidencia. Por tanto, ese superintendente no tiene nada que hacer. Sería un pipón. Además, un nuevo superintendente, eventualmente un activista cercano al periodismo, solo serviría para proyectar falsas o equívocas apariencias de entendimientos y repartos políticos, que con los medios no existen. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El régimen de transición del actual Consejo de Participación Ciudadana, aprobado en consulta popular, es similar al que hubo en el artículo 29 del régimen de transición de la Constitución de Montecristi.
ninguno de los dos incluye investigar denuncias de corrupción. Pablo Dávila, consejero nacional transitorio de Participación Ciudadana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Doctor Pino Argote, buenos días, un gusto estar aquí. Como misión prioritaria establece el mandato popular evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana en el plazo máximo de 6 meses de su instalación, pudiendo declarar la terminación anticipada de sus periodos y convocar inmediatamente a los respectivos procesos de selección. Carlos Ochoa fue destituido por una resolución de Contraloría, no por el resultado de su evaluación. Ese cargo ya no funciona. ¿Cuál es la prisa de designar a su reemplazo? Bien, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. El Consejo tiene varias atribuciones fijadas en la misma Constitución de la República. Hay que aclarar, Alfredo, que el anexo 3 es puntual y expreso en señalar que el Consejo Transitorio, a más de ciertas facultades extraordinarias que se derivan del proceso de consulta popular, establece que deberá asumir también todas las competencias y atribuciones que establece la Constitución en favor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el caso de la resolución que tomamos la semana pasada respecto del Superintendente de Información, lo que se ha hecho claramente, como usted explicaba, es cesarlo en funciones en base de una resolución ejecutoriada de última instancia de la Contraloría General del Estado. Como nos compete y manda el anexo 3, hemos resuelto también en uno de los artículos de la resolución convocar al concurso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, y el Consejo tiene absoluta claridad, de que las atribuciones y competencias del superintendente tienen que ser definidas en la ley, en este caso en la Ley de Comunicación, lo cual no existe, y por tanto esta es una oportunidad que el Consejo Transitorio está consciente debe tomarse en cuenta para analizar el contenido de la ley y dentro de ello hacer una reflexión sobre la oportunidad que le corresponde a esta autoridad en el país. Ahora bien, es importante también transmitir a la opinión ciudadana que el Consejo Transitorio tiene que dar un ejemplo de cumplimiento absoluto de las normas del debido proceso, del Estado de Derecho per se, y ese es un mensaje que tenemos que cumplir para todos los ecuatorianos y para rescatar la institucionalidad. Más allá de toda la indignación que nos ha causado el accionar de varias autoridades que seguramente van a ser evaluadas por parte del Consejo, debemos entender que debemos transmitir un mensaje fundamental al país de que somos capaces de actuar de manera diferente y somos capaces de actuar mejor. Todas las personas tienen que ser sujetas a un proceso de evaluación donde se garantice el debido proceso, el derecho a la legítima defensa, pero en función de ello poder rescatar en última instancia la institucionalidad perdida en el Ecuador. El mandato de la consulta popular para el Consejo Transitorio también señala como misión el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control, de participación ciudadana y combate a la corrupción, para lo cual dice propondrán las reformas necesarias, por supuesto a la Asamblea, reformas legales. En este contexto y con el cuestionamiento vinculante de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que la están ignorando desde hace algunos meses en el gobierno o en el Estado ecuatoriano, al cargo de Superintendente de Información y Comunicación, ¿qué prioridad darán a pedir a la Asamblea que ponga la ley de comunicación en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, suprimiendo la superintendencia de comunicación? Justamente este es un tema que nos encontramos evaluando actualmente y en esta semana haremos un pronunciamiento, estoy seguro, en términos formales. En mi opinión, yo creo que es una gran oportunidad para promover nuevamente un debate fundamental sobre este tema tan importante y garantizar los derechos de independencia y de libertad de prensa. Creo que ese es un mensaje adicional que se puede transmitir por parte de la gestión del Consejo. Y si es que uno evalúa un poco en un texto o en un contexto más amplio, Alfredo, lo que usted acaba de mencionar sobre las atribuciones del Consejo Transitorio, creo que queda claro que ahora hay una gran oportunidad de rescatar valores y de transmitir con mucha más claridad una lucha contra la corrupción en todos los sectores. Aquí estamos hablando particularmente de la lucha en el sector de la comunicación, pero queda claro que lo que hemos vivido en los últimos años afecta una serie de sectores y el accionar del día a día de todos los ciudadanos. Penosamente, el no poder
lograr que la lucha contra la corrupción permee en todas las capas sociales del país es porque hay necesidades mayores, necesidades de salud, necesidades de educación, pero cuando logremos entender lo que el impacto de la corrupción tiene en cada uno de esos aspectos, creo que podremos realmente lograr un clamor unánime ciudadano en contra de la corrupción, y eso me parece que debe ser parte del trabajo del Consejo Transitorio a través de su capacidad de presentar propuestas y reformas normativas que creen conciencia sobre temas fundamentales en la lucha anticorrupción. Es decir, que reformar la ley orgánica del Consejo y los reglamentos electorales que han marcado la acción de este Consejo como una tenaza de Alianza País para apoderarse del quinto poder y otras funciones del Estado. ¿Sería una prioridad en el Consejo Transitorio? Yo estimo que todas las atribuciones que nos han dado son prioritarias. Hay ciertas cosas que tienen un impacto mucho más directo e inmediato en la reinstitucionalización del Estado, como es el proceso de evaluación y el proceso de organización de los concursos pertinentes en el caso de que ciertas autoridades sean cesadas en sus funciones. La propuesta de reforma normativa indudablemente también es una prioridad, pero creo que aquí cabe una reflexión adicional. El problema que hemos vivido en los últimos años en el país no recae especial o esencialmente en las herramientas o en los instrumentos en los reglamentos particularmente hablando. De hecho, nosotros estamos en este momento inmersos en un proceso de ver qué tipo de disposiciones y procedimientos pueden ser rescatados de los que existen actualmente elaborados por las autoridades anteriores. Habrá que pulir muchas cosas, pero el tema de fondo está en la probidad y en la voluntad de mantener una independencia real en el accionar de los consejeros del Consejo, en este caso transitorio, porque por más herramientas perfectas hubiéramos podido crear hace unos 6 meses, 1 año, 2 años, las mejores herramientas posibles que en manos de las personas que estuvieron integrando o cooptando el Consejo no hubieran servido de absolutamente nada. Creo que una de las tareas fundamentales del Consejo en este punto es rescatar una verdadera participación ciudadana, recobrar la decencia, eliminar el clientelismo y la ineficiencia en el trabajo del Consejo y permitir de esta forma que las personas más probas en el país decidan realmente participar en todos los procesos de concurso que inicie el Consejo Transitorio para que tengan la absoluta certeza de que su carpeta, su nombre será considerado con toda la probidad del caso y garanticemos las mejores personas en las funciones tan importantes de control en el país. Respecto a investigar denuncias de corrupción, se observa que no está entre las prioridades del anexo de la pregunta 3 de la consulta, aunque consta en el artículo 208 de la Constitución como una de las atribuciones del Consejo. Esta atribución fue minimizada por el Consejo de Participación Ciudadana durante la década ganada por la corrupción. ¿Qué van a hacer al respecto? Yo creo que es una obligación importante del Consejo Transitorio asumir la capacidad y la competencia de denuncia con toda la urgencia del caso. La Constitución es clara, el anexo 3 es claro en decir que nosotros asumimos esas competencias y por tanto debemos hacerlo. Evidentemente, Alfredo y al país entero debe saber que tenemos una limitación de tiempo muy importante. El trabajo del Consejo Transitorio será de 1 año, 2 meses en el mejor de los casos. Para el proceso de evaluación debemos destinarle los 6 primeros meses. Pero en mi opinión, y estoy seguro que el resto de consejeros compartirá esta reflexión, es imprescindible que el acto de denuncia e incluso de participación en procesos de investigación que nosotros denunciemos es fundamental para poder demostrar con claridad el impacto de la corrupción en nuestro país. Y aquí, si usted me permite un breve ejemplo, me parece que hace poco se presentaba una cifra importante por parte de la Comisión Nacional Anticorrupción, de que el impacto de la corrupción en el Ecuador en los últimos 10 años es equivalente al 10% del PIB nacional. Eso es una cifra de 3.500 millones de dólares. Creo que esa cifra hay que saber explicarle a la ciudadanía para que entienda lo que representa, porque esas cifras son tan grandes que uno puede escucharlas y no sabe lo que es. Pero si uno considera que la construcción de una unidad de salud médica cuesta un promedio de 2.700.000 dólares, eso quiere decir que con toda esa plata que se perdió en términos de corrupción, si se hubieran destinado exclusivamente al factor de salud, hubiéramos podido construir aproximadamente 1.300 centros de salud.
Eso quiere decir casi 6 centros de salud por cada uno de los 211 cantones del país. Ese es el impacto de la corrupción y por eso esa es la responsabilidad y es importante que el Consejo Transitorio asuma, como usted sugería, este rol de denuncia con toda prioridad. Pablo Dávila, consejero nacional de Participación Ciudadana. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Samantha. Y al volver, Héctor Yepes, asambleísta de Suma por Guayas, la decisión del Pleno de destituir al presidente de la Asamblea e iniciar trámite de juicio político contra el fiscal general del Estado. Ya regresamos. La Asamblea Nacional destituyó a su presidente, el asambleísta José Serrano, y decidió iniciar el procedimiento de juicio político al fiscal general Carlos Vaca. Está con nosotros Héctor Yepes, asambleísta de Suma por Guayas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor. Un saludo a todos los ecuatorianos y quisiera felicitar a la ciudad de Portoviejo, la ciudad invicta, por sus 483 años de fundación. Usted habla de mayorías ilusorias en la Asamblea, en la lucha anticorrupción. La mayoría que destituyó a José Serrano fue ilusoria. ¿Cómo votó usted? Yo voté a favor de la cesación y hay que reconocer que pese a las discrepancias, a las diferencias que se ha visto en los últimos días, la Asamblea ha estado finalmente a la altura de lo que esperaba el pueblo ecuatoriano. 103 legisladores decidimos cesar en sus funciones a José Serrano. Ahora deberá iniciarse también el juicio político a Carlos Vaca y ojalá con eso podamos también mirar la página, esta guerra de mafias dentro de Alianza País y podamos reorganizar en lo que amerite una asamblea que debe dedicarse a trabajar por el pueblo, a darle respuestas en materia de empleo, de educación, de lucha contra la delincuencia, de derogar la tabla de consumo de drogas. Doctor, esta última semana, mientras hablábamos del caso de José Serrano, también se revelaba que por primera vez en una década ha subido en 2% la pobreza rural en el Ecuador. Y mientras tanto no tenemos un plan económico. Yo propuse medidas de apoyo al sector agropecuario cuando se debatió la ley de reactivación económica y hasta ahora el gobierno actual, a 10 meses de administración, no sabe para dónde coger con la agricultura. Bueno, ya estos son los temas que tienen que estar en la prioridad. Hasta el fin de mes, vamos a ver. Ahora, volvamos a lo de la Asamblea. El juicio político contra el fiscal Carlos Vaca solo puede ser por faltas cometidas como fiscal. El excontralor prófugo de la justicia, procesado penalmente por el fiscal Vaca, lo acusa de irregularidades cometidas cuando hace 6 años presidió la comisión para investigar el 30S. ¿Tiene sustento legal ese caso para iniciar un juicio político por esa denuncia del excontralor? Habrá que analizar, por ejemplo, cómo incide esa denuncia cuando él era parte del Ejecutivo, cuando era asesor personal incluso de Correa, en su incidencia para tener una imparcialidad necesaria como fiscal general de la Nación y si eso le permite o no cumplir cabalmente con las funciones que le asigna la Constitución y la ley. Las causales no han sido claramente establecidas, va a haber que continuar un debido proceso, además en la Comisión de Fiscalización para determinar aquello y además no nos olvidemos de algo, no solo se necesita impulsar juicios políticos desde la Asamblea, impulsar y apoyar el trabajo del Consejo Transitorio, también necesitamos algo que se ofreció en campaña por parte de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. Por tanto, una propuesta que tuvo el apoyo unánime de todo el pueblo ecuatoriano, y es que vengan las Naciones Unidas en una gran comisión internacional, similar a la de Guatemala, que le costó el puesto al presidente y a la vicepresidenta, para investigar toda la corrupción que ha habido en estos años. Doctor, esto es vital, yo lo planteé en el Pleno la semana pasada y ahí sí, correístas y morenitas justitos se opusieron. Usted propone exhortar al presidente Lenín Moreno para que cumpla con conformar esa comisión internacional contra la impunidad similar a la de Guatemala, contando con la asistencia de Naciones Unidas.
tal como ofreció desde la campaña, y lo demanda la situación actual del país. ¿Su propuesta ha recibido algún apoyo en la Asamblea? En la Asamblea toda la oposición votó por ella, pero ahí sí correístas y morenistas, no sé si por algún rabo de paja compartido, decidieron abstenerse. Eso sí quiero destacar que también la semana pasada, luego de esta moción en el Pleno de la Asamblea, vi que el doctor Javier Zavala, integrante del Consejo de Participación Transitorio, dijo que efectivamente había que llamar a la ONU para una asistencia en la evaluación de los órganos de control. Eso es una parte. También es una parte lo que sí ha hecho el gobierno y hay que reconocer, llamar al PNUD para que audite 5 proyectos petroleros, pero no es suficiente. Aquí pero falta además... que no es suficiente. Sí. El presidente de la República, si mal no recuerdo, hace varios meses le encargó a la canciller, a la ministra de Justicia, precisamente implementar las acciones que había que tomar en la lucha contra la corrupción. Y la canciller está encargada justamente de concretar con Naciones Unidas un acuerdo de ese tipo, como el que usted propone. O sea, no es un acuerdo poético, teórico, de una asistencia etérea, es una acción concreta respecto a una comisión contra la impunidad. ¿Por qué no se llama entonces a la canciller, a la Asamblea, para que informe respecto a qué ha hecho sobre ese mandato? Vamos a hacerlo. Lamentablemente parece que la canciller está más entretenida en ocupar la presidencia de la ONU que en cumplir con estos temas a 10 meses ya de gobierno. Porque aquí también hay una preocupación. Luego del audio polémico que ha escandalizado el país, donde interviene gente de la Fiscalía, denunciando, la Contraloría, la Presidencia de la Asamblea, lo que dice el pueblo, aquí todos han sido parte de la misma banda. Entonces, ¿quién investiga? ¿Por qué no se investiga aún a Rafael Correa, que, discúlpeme, una vez hasta decía o advertía en un hospital, aquí falta un rollo de papel higiénico que estaba en un rubro de contrato y no se daba cuenta que se le han llevado en peso el país la plata que hoy falta para cupos en la universidad, para medicinas en los centros de salud, para pensiones dignas a nuestros jubilados? Lamentablemente, tanto la canciller como la ministra de Justicia fueron parte del correísmo. Por eso es necesaria una investigación imparcial que, respetando la soberanía nacional y los mecanismos judiciales internos, como se hizo en Guatemala, nos permita descubrir a los ecuatorianos toda la verdad. Ahora, volviendo a la actuación del fiscal, ya que usted está hablando de investigaciones. La actuación del fiscal, no por lo del 30S, que no era como fiscal, sino como un funcionario que no está sujeto a juicio político, sino que usted dice por lo que puede haber influido sus antecedentes en su actuación como fiscal. O sea, respecto a su actuación, seguramente deja todavía pendientes ciertos temas, aunque ha marcado una sustancial diferencia con su antecesor, de acuerdo al mandato de la consulta popular. Entonces, ¿a quién le corresponde evaluar su gestión? ¿A la Asamblea o al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana? A ambas instituciones. El fiscal Carlos Baca, al igual que Gustavo Yalke en el Consejo de la Judicatura, son fichas claves del correísmo para garantizar impunidad en la justicia. Eso debe ser analizado por la Asamblea, que ya tiene un mandato de establecer causales y avanzar en un procedimiento de juicio político, y además por el Consejo de Participación. Y no extrañe que el Consejo de Participación termine llegando antes, porque para eso precisamente elegimos este Consejo Transitorio en la consulta popular. Si ello ocurre, eso no librará al fiscal Baca y a Gustavo Yalke, que también debe ser incluido en este proceso, de responder en un caso de censura ante el Pleno de la Asamblea. Héctor Yepes, asambleísta de Suma por Guayas, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Samantha. Y al volver, Marco López, integrante del Foro de Economía y Finanzas, ex vocal de Junta Monetaria, ¿la liquidez de las reservas de la dolarización son suficientes? ¿Qué garantías ofrece su depositario, el Banco Central? Ya regresamos. La popularidad de la dolarización fue lo que finalmente impidió que el régimen populista que gobernó a la República una década la desaparezca. Pero se le han serruchado importantes pilares. Marco López, del Foro de Economía y Finanzas, ex vocal de Junta Monetaria. Buen día, bienvenido a Contacto Directo.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, a sus órdenes. En una economía dolarizada no debería existir el Banco Central, lo afirmaba el propio economista Rafael Correa. Pero al dolarizarse el Ecuador, la ley Trolle le dio funciones al Banco Central que han sido suprimidas o distorsionadas. ¿Qué ha sucedido con las atribuciones del Banco Central convertido por la Constitución en ente ejecutor de las decisiones del presidente de la República? El Banco Central del Ecuador lo que deja de ser en dolarización es instituto emisor y se convierte en un administrador de la reserva. ¿Pero de qué reserva? De la reserva de todos los depositantes del Banco Central del Ecuador. ¿Y quiénes son los depositantes del Banco Central del Ecuador? Todos los ecuatorianos de manera indirecta, porque le dejamos la plata a los bancos y los bancos tienen sus depósitos en el Banco Central. El Seguro Social, nosotros dejamos nuestros aportes y el Seguro Social... O sea, los trabajadores. Los trabajadores deja sus depósitos en el Banco Central del Ecuador. Los gobiernos autónomos descentralizados, su liquidez la tiene en el Banco Central del Ecuador. Entonces, el Banco Central del Ecuador es depositante, tiene cuentas corrientes que son exigibles a un día y que se las puede girar mañana. Esa es la función del Banco Central, cuidar celosamente esos depósitos. Esos depósitos luego se convierten en reserva internacional, porque la plata nace de aquí, de estos depósitos, y con ese dinero que nace en estos depósitos, yo invierto en la reserva internacional. Por lo tanto... Ahora, pero al inicio de la dolarización, el Banco Central también tenía su propia reserva. No solamente había la de los depositantes de los bancos, de los trabajadores afiliados al IES y de los gobiernos autónomos. Por ejemplo, respecto al colapso bancario, habían unos bonos AGD, habían las utilidades del oro físico, etcétera. O sea, esa liquidez propia del Banco Central, ¿en qué situación se encuentra? Bueno, hoy, al 2 de marzo del 2017, ¿cuál es la situación del Banco Central del Ecuador? Esta es la situación del Banco Central del Ecuador. Tiene depósitos, ha recibido depósitos de todas estas personas que mencionamos, estas personas jurídicas, instituciones jurídicas, por 12.577 millones. Y en reserva internacional, es decir, activos que mañana los puedo hacer líquidos. Esa es la característica de la reserva, solamente 5.358 millones. Con un déficit de reservas de 7.219 millones. ¿Qué pasó con esto? Porque el Banco Central del Ecuador era otro cuando era autónomo. Esto es a noviembre del 2008. A noviembre del 2008 los depósitos eran 6.500 millones y la reserva era idéntica. Por cada dólar de depósito había un dólar de reserva. ¿Y por qué se hace esto? Porque tenemos un gobierno con una política procíclica, se gasta todo lo que tiene y cuando no tiene se endeuda. Por lo tanto, el Banco Central, como administrador responsable, se vuelve en la última línea de defensa de la liquidez. Por eso es que en el año 2009, el petróleo, en diciembre del 2008, el petróleo llega a estar en $25. En el 2009, ¿qué es lo que pasa? La situación cambia así en el Banco Central. Se utilizan los depósitos que estaban en 6.500 millones, bajan a 3.230 y la reserva internacional queda en 2.594, dándose ya aquí el primer déficit de reservas. ¿Y por qué se da aquí el primer déficit de reservas? Porque se le ocurre a la Asamblea que en un bono 9817, conocido como bono AGD, que el Banco Central desembolsó 1.500 millones de dólares para hacer los primeros pagos de la garantía de la AGD a los depositantes, ese bono se le ocurre al gobierno para abrir espacio de deuda que el Banco Central tiene que entregarlo a valor cero. Con lo cual, ese bono que tenía que ser pagado por los banqueros que cerraron sus bancos, resulta ¿Pero por los banqueros a través de quién? ¿A través del gobierno que recaudaba o quién? Directamente a través de la AGD. A través de la AGD se volvió acreedor de esos banqueros y por lo tanto tenía que recuperar ese dinero. O sea, eso se suprimió.
Eso se suprimió a valor cero. Luego, todo lo que se ha dicho respecto al colapso bancario, al desastre, que se llevaron la plata, o lo que se podía recuperar finalmente, el propio gobierno de Correa lo suprimió. Así es, lo puso a valor cero. Derechos especiales de giro que llegaron del Fondo Monetario Internacional, que le corresponde al instituto que maneja la parte monetaria del país, los tomaron por cerca de 400 millones. Utilidades en oro que no se habían realizado todavía por cerca de 500 millones de dólares, también se los tomaron. Entonces, y las reservas para emergencias que tenía, dependiendo de la diferencia en el precio del petróleo, por ejemplo, el FEIDET, el FEICEP, etcétera. Todos esos fondos se los llevaron y los pusieron en el presupuesto general del Estado. Por eso es que, viendo que eso era lo que sucedía, mientras fui miembro del directorio del Banco Central del Ecuador, siempre me opuse a que el Banco Central del Ecuador desequilibre la relación entre la reserva y los depósitos. Entonces, ¿a dónde se ha ido este gran hueco que tiene el Banco Central del Ecuador? Eso es lo importante. Aquí está a dónde se ha ido ese dinero. 3.000 millones de dólares hoy en créditos al gobierno. 3.500 millones de dólares a la banca pública. La malhadada dación en pago con papeles no negociables, que son acciones de la CFN, de Banco Ecuador y de CONAFIPS, por 2.136 millones de dólares. La venta a valor cero son 1.083 millones de dólares. Todo esto ha representado que el Estado le ha metido la mano a las reservas por 9.710.8 millones de dólares, que da como resultado, ¿qué cosa? Eso da como resultado que a la fecha las entidades públicas que forman parte del sector público y la cuenta única del Tesoro tienen 4.900 millones las entidades públicas, 2.500 millones la cuenta única del Tesoro. Es decir, aquí hay cerca de 7.500 millones de dólares que están depositados en el Banco Central. Pero el Banco Central, ¿qué es lo que tiene para responder esto? Un gran hueco. Ahora, pero todo esto no sucedió de la noche a la mañana. No es que es un disparo, una sombra. Las diferentes reformas legales expedidas durante la década correísta, que dispusieron respecto a los balances y reservas depositados en el central y a la toma, que así se hizo, de los que llamaban ellos excedentes de liquidez ajena para dársela al gobierno. Efectivamente, con la Constitución anterior, el Banco Central era autónomo y las políticas monetarias, crediticias, financieras y cambiarias eran del Banco Central del Ecuador. Con la nueva Constitución pasan a ser privativas del Ejecutivo. En ese momento el Banco Central pasa a ser una dependencia de la presidencia ejecutiva y se mezclan peligrosamente la política fiscal, que es de alguna manera cómo yo gasto mi dinero, con la política monetaria que de alguna manera existe, o con el manejo de la liquidez en la economía, con el cuidado de esas reservas, se utiliza y se comienza a hacer esta mezcla. Bueno, y eso será una mezcla que tendrá que deshacerse para que haya una verdadera reactivación económica. Marco López, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Samantha. Alfredo, así despedimos hasta el día de mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Pase muy bien.